Janet, usted ha hecho varias afirmaciones que no son correctas, ¿no es cierto? La una, no va a disminuir el índice de criminalidad a través de esta pregunta. Bueno, eso no lo dije yo. Ya, digamos, yo estoy sacándolo como una idea fuerza. Si usted, más bien eso coincido. ¿Y por qué razón no va a disminuir, queridos ciudadanos y ciudadanas, la criminalidad? Porque los delincuentes no es que delinquen viendo a ver si es que la caducidad de la prisión preventiva está o no, en qué términos. No es así. O sea, creer que esto es así es realmente simplificar y ahí sí ser infantiles en la respuesta. Pero lo que es más grave, se sabe exactamente, el ministro de Justicia sabe exactamente, y él fue el que presentó el informe que le acabo de leer, 4.005 caducidades, 3.895 en la provincia del Guayas, casi todas, 85% por culpa de los fiscales. Y mire, sin embargo, lo que dice la objeción total del presidente Correa, afirma: la sanción a los responsables de la caducidad de la prisión preventiva, entre otros, no constituye ningún aporte sustancial para mejorar la administración de justicia. Esto está afirmado por el presidente Correa. ¿Qué responde, Virginia? Y perdónenme, entonces allí es que se elimina toda la posibilidad de sancionar a los fiscales porque le presenta una objeción parcial al proyecto de ley de la Asamblea Nacional. Virgilio, ¿qué sucedió ahí? Es una contradicción. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia atrás o hacia adelante? A ver, creo que en primer lugar es importante señalar que efectivamente los problemas de inseguridad del Ecuador no se solucionan solo con el referéndum. Esto requiere de políticas de Estado. Eso es importante porque se ha dicho demagógicamente eso, ¿no? Que después de la consulta popular los problemas de la delincuencia van a disminuir. No, y esto eso requiere no es de cierto. políticas de Estado, de políticas en el campo de la salud, de la educación, en el campo del empleo. Hay políticas de Estado, lo mismo de coordinación entre el gobierno nacional y el gobierno local. Requiere políticas de Estado. La pregunta número uno va básicamente buscando mejorar el marco normativo e institucional que busca básicamente combatir la impunidad. Ese es el objetivo central de la pregunta. De igual Pero forma, por otro lado hay afirmaciones como la que acaba de hacer el mismo presidente de la si me República. permite explicar, Sí. con gusto voy a responder también esto. Un segundo tema que es importante señalar esto es que más allá de esta posición permanentemente esgrimida por los sectores de la derecha de endurecer las penas, es un elemento fundamental la certeza de la pena. Es decir, que quien comete un delito sepa que va a ser sancionado, que va a ser juzgado efectivamente. Aquí en el Ecuador, con la impunidad que se ha consagrado, no hay eso, no hay esa certeza del castigo de la pena. Respecto del veto, y yo lo he señalado, creo que ahí efectivamente habría habido como operar a través de un veto parcial y no el veto total. Sin embargo, es importante señalar que los resultados de la consulta son vinculantes, de tal forma que no es que porque existe un veto ya no vamos a poder operar. Una vez que se conozcan los resultados de la consulta popular, tendremos necesariamente que abordar, y creo yo que ese abordaje tendrá que ser provocando una reforma integral de lo que es el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de ejecución de penas. Perfecto, les pido a los dos que respeten el minuto para poder cumplir con el tiempo que ya teníamos programado. Betty, al final la pregunta es simple. ¿Este proceso logrará, o esta pregunta y estos cambios que se están haciendo a las leyes, logrará realmente sancionar a los culpables de la inoperancia de la justicia? De ninguna manera. Se ha creado un mito respecto de esta pregunta. Yo creo que es completamente absurdo que primero se busque disminuir la criminalidad a través de una figura como esta. Es absolutamente claro que estando ya esta norma constando en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal, como lo he demostrado a la ciudadanía, no cambia absolutamente nada la legislación. Es más, constitucionalizar una norma legal realmente es absurdo. En realidad la Constitución es la norma superior y las normas de inferior jerarquía solo se tienen que cumplir o cumplir. Por otro lado, Virgilio ha dicho que se podrán reformar. No es cierto, el veto total tiene como efecto que no se pueda volver a insistir en un proyecto de reforma de las normas que han sido vetadas totalmente. Ese es el efecto de este veto total. Entonces es realmente absurdo, y a mí me preocupa
que el propio presidente, luego de que uno le dice las cosas, por supuesto insulta, agravia, disminuye, etcétera, a quienes le decimos las cosas, y luego termina reconociendo que efectivamente habría que hacer alguna reforma, como en el caso del delito de enriquecimiento no justificado. Virgilio, el punto que pone Betty es real. ¿Por qué no se puede hacer cumplir con lo que existe hoy en la normativa? ¿Por qué no poder exigir a los jueces que no hagan esa interpretación corrupta y absurda que hacen para aprovecharse de la prisión preventiva? No se puede entrar a ejercer, a que simplemente exigirles que hagan lo correcto y no tener que hacer toda esta reforma pues que somete al pueblo ecuatoriano a estar en este momento concentrados en esta consulta popular y entender todos estos problemas y asuntos de tipo legal. Eso es lo que precisamente nos hemos preguntado y se pregunta el pueblo ecuatoriano. Esta norma, como dice Betty, está en el Código de Procedimiento Penal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos operadores de justicia inescrupulosos dicen, en cambio, la norma de la caducidad está establecida y legalmente no hay nada que les haga cumplir con lo que dice el Código Penal. Como la Constitución está por sobre el Código de Procedimiento, entonces aplican la Constitución y no toman en cuenta la norma que ya está consagrada en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. Este es el elemento fundamental. Este artículo, revisado además por la Corte Constitucional, lo que busca es elevar lo que está en la ley a rango constitucional. ¿Para evitar qué? Para evitar que opere esta figura de la caducidad. Porque vuelvo a insistir, mientras está una persona encausada, esa persona tiene derecho al debido proceso, pero también la víctima de un delito tiene derecho a una justicia pronta, oportuna. Y la Corte Constitucional dice algo importante. Dice, en este sentido, la prisión preventiva tiene carácter instrumental y no penal material, por lo que debe ser adoptada por razones y con finalidades distintas de la sanción penal. Con esto, la prisión preventiva se adopta como medida procesal para regular el ejercicio de los derechos en caso de presunción de cometimiento de delitos. En tanto, garantía procesal solo puede ser adoptada como medida excepcional. ¿Qué es lo que está diciendo precisamente la pregunta número 1? Esto, lo único que se utiliza es para que la persona sobre la cual hay indicios de responsabilidad no huya la acción de la justicia y pueda estar presente durante el proceso en el cual se debe garantizar también su debido proceso. Y definitivamente ha habido un abuso total frente a la prisión preventiva. Es por culpa de los operadores inescrupulosos que nos toca. Me queda un último minuto para cada uno. Quisiera pues que nos expresen o le expresen al pueblo ecuatoriano que nos está escuchando por qué votar no, Betty, y por qué votar que sí. Eso es usted. Queridos ciudadanos y ciudadanas, votar sí en esta consulta va a impedir que realmente mejore el sistema judicial. ¿Qué ganamos diciendo no? Vamos a poder lograr que sea el poder ciudadano a través de las comisiones ciudadanas la que integre un nuevo Consejo de la Judicatura que no esté integrado por los mismos culpables de esta crisis del sistema judicial. Votar no es prometer, es ver la posibilidad de una justicia mejor para el país, una justicia evolucionada y no como lo que ahora se pretende, regresar 20 años en el pasado para hacer de la justicia un mayor problema crítico en el país. Virgilio. Creo que es fundamental que el pueblo ecuatoriano vote por el sí, porque el pueblo ecuatoriano ha sido testigo de la injusticia que se ha garantizado en las Cortes, porque el pueblo ecuatoriano puede ver cada día cómo la justicia se aplica básicamente para las personas que no tienen recursos para poder llevar adelante su defensa o para las personas que no tienen las influencias para poder ejercer sobre esos jueces. Creo que es importante votar sí, porque es necesaria una reforma profunda, trascendental del sistema de justicia. Y esta reforma tiene que hacerse, eso sí, con la activa participación y la veeduría de los ciudadanos. Esta consulta no propone nombrar jueces a dedo. Nosotros nos oponemos a nombrar los jueces a dedo. Lo que dicen, por ejemplo, las preguntas 4 y 5, remiten nuevamente a que sea a través de los mecanismos de participación ciudadana, de veeduría, que se pueda impugnar. Y cuando se conformen, además, tanto el Consejo Transitorio como el definitivo del Consejo de la Judicatura, tienen necesariamente que sujetarse a la Constitución y a la ley. Con esto, lo que vamos a hacer es lograr combatir la impunidad. Por eso, porque los ecuatorianos hemos vivido y hemos visto que la justicia es una injusticia, hay que votar sí. Sí, ya en los próximos días analizaremos la pregunta 4 y 5, porque la diferencia con lo que sucede hoy es que hoy hay un concurso abierto en el que todos los ecuatorianos
que se consideren aptos o capaces podrían participar en ese concurso para convertirse en jueces de la República. Y en cambio lo que se está proponiendo a través de la consulta es de elegir comisiones tripartitas a dedo, tripartitas a dedo. Entonces no eligen uno a dedo, pero eligen 3 a dedo. Uno de esos 3 a dedo estará comprometido con quien lo elijan. Esa es la duda de fondo, pero pues tendremos aquí otros protagonistas para analizar. En todo caso, participación ciudadana es el nuevo modelo. En todo caso, les agradezco a ambos por estar esta mañana aquí ayudándonos a comprender un poco más en qué consiste la pregunta 1 de la consulta popular. Mañana seguiremos con las siguientes. Hacemos corte comercial y ya regresamos.